Katia. Katia trabaja con nosotros, trabaja sobre todo con niños preescolares y es una colega que a mí me encanta muchísimo trabajar por toda su experiencia con niños que tienen otras condiciones también, por veces no solamente tartamudez. Y es una profesional excelente que es buenísimo tener acá hoy. Katia, bienvenida. Hola, hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a todos por su participación y por oír a nosotros hablando de este tema que nos apasiona. ¿Y de qué vamos a hablar ahora, Katia? Entonces vamos a empezar hablando acerca de intervención temprana. ¿Puedo empezar? Sí, claro. ¿Quieres Sí, compartir? sí, claro. Vamos adelante. Vamos. Entonces yo voy a hablar un poco acerca de la intervención temprana y su impacto para el futuro. Me gustaría empezar por resaltar que la tartamudez es más que tartamudear. Entonces, nosotros sabemos que la tartamudez puede desencadenar reacciones y sentimientos muchas veces negativos en el niño, en sus padres que se preguntan lo que pasa con su hijo, si es su culpa, no saben lo que es la tartamudez o cómo actuar ante la tartamudez, reacciones y sentimientos en sus pares, en los maestros, en los auxiliares, en el contexto escolar, que también es muy común tener en dudas acerca de cómo ayudar a este niño. Entonces, es normal, es común que esto venga a tener un impacto en la participación del niño en sus diferentes contextos. Es muy común, a menudo tenemos padres que nos dicen que su hijo no es el mismo desde que ha empezado a tartamudear, que el niño no quiere jugar con sus amigos, que no quiere ir a visitar a sus abuelos, sus tíos, y muchas veces esto es porque tiene miedo de tartamudear. Entonces, por supuesto, vamos a comprender que todo esto puede tener un impacto en el desarrollo global del niño. Así, es importante comprender cuándo hacer una evaluación especializada. Y la respuesta es que siempre que haya preocupaciones, siempre que los padres están preocupados, los maestros o los niños que se empiezan a frustrar porque no saben lo que pasa con su habla. Eso es muy interesante, Katia, porque en toda mi carrera, solamente como una vez que ha venido una familia que tenía la preocupación y no era tartamudez. Entonces, siempre que hay una familia que tiene una preocupación, si el niño está tartamudeando, es seguro que están mirando algo que es distinto del desarrollo dicto normal, ¿no? Entonces yo pienso que esta frase de siempre que haya preocupaciones, debemos hacer una mirada muy atenta, es súper importante, valorar mucho la preocupación de la familia, ¿no? Sí, siempre, siempre. Entonces, tenemos que siempre que haya preocupaciones, vamos a seguir para una evaluación especializada. Así, lo que debemos observar cuando estamos haciendo esta evaluación es importante, en primer lugar, contestar la pregunta, ¿está o no este niño tartamudeando? Y así lo que vamos a mirar es el tipo de las disfluencias y sabemos que los tipos de disfluencias típicas de la tartamudez son las repeticiones, las prolongaciones y los bloqueos. Vamos a mirar también la frecuencia de estas disfluencias, pero también su calidad, o sea, la duración de las mismas, si es una disfluencia más longa, más corta, el tiempo de las disfluencias, o sea, si es una disfluencia más rápida o no. Vamos también a tener atención si observamos tensión física asociada a estas disfluencias. Y si el niño está empezando a hacer movimientos faciales y o corporales asociados a sus disfluencias. Tenemos también que estar atentos a señales de frustración. Y estas señales pueden ser señales verbales. Tenemos niños que empiezan a decir que a mí no me gusta hablar,
yo no quiero hablar, yo no soy bueno, yo no lo sé hacer, o señales muchas veces también no verbales, por la expresión facial, por una mano en la boca, porque he tartamudeado. Entonces, todo esto es un señal de frustración y es importante valorar también. Después tenemos la evitación. Es muy a menudo, nos tenemos niños que desde que la tartamudez emerge, empiezan a tener miedo de tartamudear. Entonces, lo que va a ocurrir es que muchas veces vamos a observar que los niños están utilizando muletillas para iniciar sus frases, van a adicionar sonidos a sus palabras porque tienen miedo de tartamudear. O, en el peor caso, se dejan de comunicarse, desisten de comunicarse. No en tanto, sin embargo, lo que pasa es que en la evaluación preescolar esto no es suficiente. No es suficiente mirar los comportamientos observables del habla, porque nosotros sabemos hoy que la mayoría de los niños se van a recuperar. Sabemos que alrededor de 80% de los niños van a recuperarse de la tartamudez. Entonces, más que contestar la pregunta si está o no este niño tartamudeando, tenemos que contestar la pregunta si esta tartamudez que estamos mirando se tiene probabilidad de persistir, de se tornar crónica o no, si la probabilidad de que esto ocurra es baja. Y eso, Katia, quería comentar, y es genial la tabla que nos estás presentando, porque, y este es un consejo que doy a todos los colegas, que es en la consulta, en la primera consulta con niños preescolares, es fundamental pedir un video del niño en su contexto, su entorno natural, o sea, con su familia, con su madre, con su padre, con sus hermanos. ¿Y por qué que es tan importante? Porque puede pasar, si solamente la evaluación es en la clínica, puede pasar que no, por cuenta de la variabilidad de la tartamudez, por cuenta del tipo de lenguaje que el niño puede utilizar en la clínica, como un lenguaje muy simple, puede no ser observable este tipo de características que Katia está hablando. Entonces, es fundamental pedir el video para que en su contexto natural podamos mirar si alguna de estas características está presente y poder analizarlas y pues puedo compartir con vosotros que en el inicio de carrera había muchos casos que al inicio me parecía que no pasaba nada, pero los padres decían, pero no es esto que yo observo en mi casa. Y lo que hacía era como ejemplificar, preguntando, cuando tu niño, cuando tú sientes que se atasca o que pierde el control, tú sientes que repite mucho la sílaba, sientes que prolonga el sonido o sientes que bloquea. Entonces, dar también ejemplos es muy rico para que la familia lo pueda mirar y te pueda comentar lo que está mirando, porque naturalmente para los padres es difícil hablar sobre eso y al mismo tiempo comprender que está delante de un profesional que está súper seguro y tranquilo y que no tiene miedo de la tartamudez. Entonces, Katia, muchas gracias por esta tabla porque de verdad que está genial. Y es importante comprender que los padres son los expertos en sus hijos, que si nosotros los vamos a ayudar, ellos son capaces de nos decir todo esto. Y que tenemos siempre que valorar lo que los padres nos están diciendo y lo que los padres nos describen. Pero vamos a continuar. Entonces, aquí los factores de riesgo para la persistencia de la tartamudez. Tenemos que evaluar siempre si el riesgo es alto o bajo de que la tartamudez va a persistir en el niño que tenemos delante de nosotros. Entonces, los factores de riesgo que nosotros conocemos, basados en la evidencia científica que tenemos hoy, son el género. Sabemos que los niños tienen una mayor probabilidad de persistir tartamudeando que las niñas, entonces ser un niño es un factor de riesgo. Tenemos la historia familiar de tartamudez, pero es importante saber que además de saber si existe historia familiar de tartamudez, es importante también preguntar
sí tenemos historia de recuperación de la tartamudez, porque aquí tenemos un riesgo más bajo de que la tartamudez va a persistir. Entonces es importante conocer estas dos perspectivas. Después tenemos también la edad en que la tartamudez emerge. Sabemos nosotros que en media los niños empiezan a tartamudear entre los 2 y los 3 años y medio. Entonces, cuando un niño empieza a tartamudear después de los 3 años y medio, el riesgo de que la tartamudez va a persistir es más elevado. Después tenemos también el tiempo que ha pasado desde el que la tartamudez emergió. Nosotros sabemos que la recuperación en media va a ocurrir en la mayoría de los niños durante el primer año después que la tartamudez emergió. Entonces, cuanto más tiempo ha pasado desde que la tartamudez emergió, mayor es el riesgo de que persista. Después tenemos la consistencia de la tartamudez. Es importante saber a cuánto tiempo está un niño tartamudeando, pero también si durante ese tiempo los comportamientos que los padres están mirando se han sido siempre los mismos o hubieron situaciones en que la tartamudez no fue una preocupación ni para la familia ni para el niño, y entonces es importante comprender si este tartamudez baja, si es siempre la misma, si va aumentando, porque eso también nos va a decir si el riesgo de persistencia es mayor o más bajo. Después tenemos el temperamento del niño. Es común tenemos muchos padres que nos dicen, mi niño se frustra con mucha facilidad, y no es solo acerca de la tartamudez, es también acerca de un dibujo que no se ha quedado como le quiera, y estos niños que tienen dificultades en regular sus emociones van a tener más dificultades también en regular su frustración acerca de la tartamudez. Entonces, el riesgo para niños que tienen esta dificultad en regular las emociones va a ser mayor de que la tartamudez va a persistir. Después, es importante también saber si existen otras comorbilidades, o sea, otros trastornos del neurodesarrollo, además de la tartamudez. Por ejemplo, el trastorno de los sonidos del habla, el trastorno del lenguaje. Si existe una comorbilidad, el riesgo es mayor también. Después, es importante tener en cuenta que el tipo de las influencias es un factor de riesgo. Una vez el niño presenta más disfluencias típicas de la tartamudez do que otras, como revisiones, hesitaciones, entonces el riesgo es mayor. Y aquí es importante saber que el tipo de las influencias es más importante en este caso que la frecuencia. Nosotros sabemos hoy que la frecuencia no va a ser un predictor del riesgo de persistencia de tartamudez. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Y por fin tenemos la conciencia y la preocupación del niño y también de sus padres, porque si tenemos un niño y una familia que están muy preocupados, que les preocupa mucho la tartamudez, que les parece muy malo la tartamudez, es la probabilidad de desencadenar reacciones y sentimientos negativos acerca de la misma es mayor. Y ahí el impacto va a ser mayor también. Entonces, esto es también algo que debemos tener en cuenta cuando estamos tomando nuestras decisiones clínicas. Eso, Katia, y quería solamente comentar que cuando en la historia de la familiar de la tartamudez, el familiar es una mujer, eso podrá significar que estamos hablando de genes que quizás son un poco más fuertes, porque las mujeres tienen mayor probabilidad de recuperar, entonces hay mujeres en la familia que persisten tartamudeando, puede ser porque los genes sean un poco, tienen más fuerza de alguna forma. Lo segundo es la falta de objetividad sobre cuándo ha empezado a tartamudear, porque muchas veces la tartamudez empieza de una forma gradual y es muy difícil
para los padres determinar exactamente cuándo ha empezado. Entonces, cuando preguntamos cuándo ha empezado, es un poco como cuándo se ha empezado a preocuparse con estas disfluencias. Y entonces, un poco como Katia decía una diapositiva atrás, si hay preocupaciones, nosotros tenemos que hacer algo. Sí, verdad, verdad, verdad. Entonces, después de tener toda esta información, después de evaluar los riesgos de que la tartamudez se cambie persistente, vamos a tener información suficiente para decir si este niño tiene un riesgo bajo o un riesgo elevado de persistir tartamudeando. Y después lo que vamos a hacer. Entonces, si el riesgo es bajo, no vamos a quedarnos sin hacer nada. Vamos a iniciar una intervención indirecta. Vamos a monitorear la tartamudez del niño y vamos a ayudar a esta familia, a su entorno. O, por otro lado, si tenemos un riesgo elevado, vamos a iniciar la terapia indirecta, pero también la directa. Los traigo aquí un esquema de escoteados que a nosotros nos gusta mucho y que simplifica, presenta aquí de una forma muy sencilla todo este proceso que es complejo de la terapia con niños en edad preescolar. Entonces, como podemos ver, los objetivos generales son, encima de todo, adquirir actitudes comunicativas saludables, aumentar las competencias comunicativas, no solo del niño, pero también de la familia, del entorno, y aumentar la fluidez del habla del niño. Después tenemos entonces tanto para la terapia indirecta, que es una terapia enfocada en el entorno, en la familia, como para la terapia directa, más focada en el niño, queremos trabajar la aceptación y la comprensión de la tartamudez. Entonces, con los padres, con el entorno, porque tenemos también que hablar de los maestros que son esenciales en todo este proceso. Vamos a hacer un asesoramiento a los padres, dándoles conocimiento acerca de la tartamudez y ayudándoles a identificar factores de estrés y también después ayudándolos a modificar su estilo de comunicación para reducir las exigencias comunicativas y así facilitar la fluidez del niño. Después, con el niño, vamos también a trabajar en ese conocimiento acerca del habla y de la tartamudez. Y vamos a iniciar el proceso de sensibilización. Es importante tener en cuenta que tanto en este proceso de sensibilización como en todas las fases de la terapia directa, los padres hacen siempre parte de esto. Es importante comprender que no es suficiente para ayudar a un niño, para ayudar a la familia, tener una sesión por semana con la terapeuta que va a ayudar. Entonces, los padres tienen que hacer parte de todo esto, tienen también ellos que quedarse desensibilizados, porque no podemos pedir a un niño que no tenga miedo de la tartamudez, que todos alrededor, que los padres, la familia, que en la escuela, todos están demostrando que tienen miedo, que no les gusta de la tartamudez. Entonces, esto es muy importante de resaltar. Y por fin, vamos a iniciar también la modificación de la comunicación del niño. Vamos a trabajar la modificación de la tartamudez porque, y es importante también de resaltar, que con niños en edad preescolar, nuestro objetivo es la recuperación. Nosotros sabemos que con niños en edad preescolar podemos trabajar para atingir la recuperación. Entonces, si esto no es posible, vamos a trabajar con la modificación de la tartamudez para que en el final el niño se quede apenas con momentos de tartamudez que sean fáciles, sin tensión, sin sentimientos negativos, sin miedo de comunicarse. Después vamos a iniciar también la modificación del habla, ayudarle a hablar de una forma más fluida y también darle competencias comunicativas para que se sienta un comunicador seguro. Por fin, claro que si tuviéramos trastornos del habla, del lenguaje, tenemos también que trabajarlos. Entonces, todo esto hace parte de la terapia.
y esto de todo que Katia estaba hablando, es muy importante nosotros profesionales tenernos en cuenta que hay niños que van a seguir tartamudeando, ¿vale? Y si yo hago un abordaje con el niño en que le estoy diciendo que tartamudear es un error, ¿cómo este niño va a seguir su futuro? ¿O cómo va a ser su mirada? ¿Cómo va a ser su concepción de la tartamudez? Si esto ha sido la creencia que nosotros habíamos trabajado con él. Entonces, es posible hacer todo este trabajo, pero sin transmitir la idea que tartamudear es lo mejor, que no es verdad, no es su culpa, es algo que le pasa, no es algo que tiene culpa, y eso se trabaja tanto con el niño como la familia. Por eso Sí. todo el proceso de desensibilización es fundamental, así como es fundamental un conocimiento de todo este tipo de técnicas. Y también quería comentar que ya miré que algunas preguntas, la charla se va a quedar grabada, la charla se va a quedar en la plataforma, en Facebook, y nosotros después vamos a enviar las diapositivas, por eso no se preocupen en sacar foto o lo que sea, que nosotros después las vamos a colocar disponibles, ¿no? Ok, Katia, disculpa. No hay problema. Eso es muy importante de decir porque es importante que los padres, los niños sientan que es permitido tartamudear, que no hay problema alguno que el niño tartamudee. Entonces, por fin, quiero dejar algunos mensajes finales, como que debemos siempre valorar las preocupaciones de los padres, de los maestros, que como ha dicho Gonzalo, es muy frecuente que los padres vienen a nuestra consulta y nos dicen sus preocupaciones y después vamos a evaluar los comportamientos observables de la tartamudez del niño y no vamos a mirar nada. Pero no podemos no podemos quedarnos por aquí, tenemos que valorar lo que los padres nos están diciendo, porque sabemos que la tartamudez varía, que no es siempre igual. Entonces tenemos siempre que hacer algo. Después, que nunca es demasiado temprano y como he dicho, que hay siempre algo que hacer. Por eso debemos siempre tener esto en cuenta y trabajar con esta información. Y Muy bien, Katia, muy responder a bien. preguntas. Sí, tenemos ya algunas preguntas y algunas muy interesantes. Una pregunta es si se debe decir a los padres la probabilidad de que la tartamudez de su hijo sea permanente o no. ¿Ok? No sé si quieres, Katia, que yo comparta un poco mi experiencia y después... Como tú quieras, puede empezar tú o empezar yo, es igual. Ok, nosotros siempre en la primera consulta hablamos con la familia que no hay una forma clínica de saber si la tartamudez va a desaparecer. No hay ninguna forma clínica en el mundo hasta el día de hoy de hacer esto. Entonces nosotros decimos que esta posibilidad existe. Pero si es un niño que es un niño feliz, que se siente súper bien, cómodo, confortable, sin pensamientos ni emociones negativas, con una frecuencia de tartamudez baja, una duración baja, sin conductas secundarias, un buen comunicador, este niño puede tartamudear y ser presidente de su país. Y entonces esto desde el inicio nosotros lo planteamos y yo lo planteo siempre y lo primero comentario es, mi primer objetivo con tu hijo, más do que tartamudear sí o no, es que tu hijo sea feliz, que comunique, que se pueda conectar con la gente con emoción, con pasión, sin miedo y claro, tenemos muchos otros objetivos para trabajar. Entonces sí, lo planteamos desde el inicio. Katia, ¿quieres decir algo sobre esto? Sí, quiero adicionar que debemos siempre, y nosotros somos siempre transparentes con los padres acerca de esto y acerca de todo. Es importante que los padres saiban y hacen parte de nuestro plano de tratamiento, que sean compartidos los objetivos de intervención, que saiban siempre lo que estamos haciendo, para que entonces transparencia siempre. Muy bien, una pregunta también muy importante de un tema que a nosotros nos apasiona trabajar. Hay una persona que pregunta desensibilización, ¿qué es?
Ok, entonces de sensibilización, lo que queremos atingir es que el niño o que el adolescente, que el adulto pierda el miedo de tartamudear. Entonces tenemos que tener experiencias, tenemos que hablar de tartamudez, conocer la tartamudez, explorar la tartamudez para que el miedo baje y para que el niño, el adulto, el adolescente se sienta confortable con su tartamudez. Entonces, de sensibilización es esto. Muy bien. Dos preguntas que se pueden juntar. Una, nos ¿Sí? preguntan que hay muchos padres que se angustian mucho si su hijo tartamudea de una forma severa, y la pregunta es si debemos transmitir que no es predictor de mantenimiento de la tartamudez. Y la otra es si se puede comentar sobre la conciencia de la tartamudez y por qué que la frecuencia no es riesgo de persistencia. Okay. Pienso que he comprendido todo. Entonces, voy a empezar por hablar acerca de si debemos decir a los padres. Como he dicho, debemos decir siempre, debemos explicar el por qué, pero debemos explicar todas las características que vamos a mirar cuando estamos evaluando, porque un niño puede tener una frecuencia baja, pero puede tener una duración muy grande de sus influencias. Entonces, tenemos que explicar que aquí es importante que, porque todo esto va a entrar para la severidad. Severidad no es solo la frecuencia. Entonces, es importante discutir un poco esto con los padres. Y claro que y depende siempre de la edad del niño, tal como Sí, los tipos de disfluencia. Nosotros sabemos, por ejemplo, por la severidad, o mejor, por la, no sé cómo se dice en español, la predicción si el niño va a seguir tartamudeando. Los tipos de disfluencias antes de los 3 años y medio, o sea, bloqueos, repeticiones, prolongaciones, no son tenidos en cuenta sobre la posibilidad del niño recuperar, pero después de los 3 años y medio, 4, hay estudios muy recientes que nos demuestran que la forma como está tartamudeando ya puede ser un predictor si va a recuperar, sí o no. sí. Ok. También nos preguntan cuál sería la edad ideal, la edad de inicio de estimulación o observación del niño. Si hay que esperar que se inicie con algún tipo de disfluencia. Yo pienso que esta persona está preguntando es cuándo empezamos a intervenir, y ahí diría que desde que haya preocupación por parte de la familia. Sí, sí. Um, Hay una otra pregunta ¿qué desafíos ha encontrado al respecto de cómo llevar adelante un abordaje indirecta, particularmente en esta situación de COVID, que tenemos una reducción del contacto presencial? Sí, nosotros hemos tenido cerca de 3, 4 meses en que no hemos tenido consultas presenciales y hemos trabajado con teleterapia. Sí, tuvimos desafíos, pero hemos en equipo discutido mucho, creado materiales para que sea posible trabajar, y puedo decir que he trabajado con niños con 2 años hasta adultos y que ha sido mejor de lo que todos nosotros habíamos esperado. Claro que con niños es difícil, no es fácil tener su atención, no es fácil explicar todo lo que queremos, pero tenemos los padres con nosotros también, que son una gran ayuda, y que debo decir que nuestra experiencia con la teleterapia es muy positiva. Muy bien. Joana nos pregunta si la tartamudez se puede producir en la adultez. Yo pienso que quiere preguntar si puede empezar en la vida adulta sin haber tenido antecedentes familiares ni dificultades anteriores. Joana, en este caso nosotros recomendamos siempre una evaluación del neurólogo, porque en la verdad la tartamudez empieza de los 18 meses hasta los 12 años y pasa sobre todo entre los 2 y los 5. Cuando un adulto súbitamente empieza a tartamudear, lo primero que tenemos que hacer es derivar a un neurólogo, porque puede ser un síntoma de alguna enfermedad neurológica. Entonces, ese es importante y puede tener una tartamudez neurogénica.
La otra pregunta que Emi ha hecho, que es una pregunta muy importante en estos días, es la influencia de la tartamudez en el desarrollo mental, en la salud mental. Es así, como he dicho, sabemos que si un niño está experienciando un impacto en su participación, sabemos que desde muy temprano puede dejar de participar en actividades, en el juego con sus amigos, y sabemos que un niño que está privado de participar en estas actividades, que no quiere tener estas experiencias, puede tener un impacto en su desarrollo, sí. Pero es nuestro papel identificar esta alteración en la participación de un niño y tener aquí un trabajo para que esto no ocurra. Pero es importante también, yo tengo algún miedo de interpretaciones diferentes de lo que estoy diciendo, porque es importante comprender que la tartamudez no vaya a tener ningún impacto en la inteligencia del niño, que el niño no va a ser menos inteligente porque tartamudea. Y hay algo muy importante, están decorriendo muchos estudios sobre tartamudez y salud mental, y lo que se encuentra es lo siguiente: en niños, cuando empiezan a tartamudear y comparamos con otros niños que no tartamudean, las cuestiones de salud mental son iguales, o sea, la Sí, tartamudez no tiene causa emocional, no es una cuestión de ansiedad, nervosismo, pero la experiencia, y sobre todo la experiencia negativa con tartamudez y una vida con tartamudez, cuando se estudia y compara adultos que tartamudean con adultos que no tartamudean, se dice que los adultos que tartamudean tienen una probabilidad mucho más elevada de tener problemas de salud mental como trastorno de la ansiedad o depresión. Entonces, por eso que es fundamental hacer un buen trabajo con niños que tartamudean, hacer una prevención de su salud mental.